Bien, ponemos a grabar, estamos en la tercera parte de la clase del 7 de octubre. Y ahora vamos a compartir pantalla. Bien, este es un material que armamos para las tutorías, que lo pasó una compañera del año pasado. Ay, profe, menos mal, porque yo estaba confundida. Me estaba haciendo lío, matete. Está buenísimo este cuadro. Bien, sí. Alejandra, ¿cómo era el apellido, Ale? Hidalgo. Rita Alejandra Hidalgo. No, sí, Rita sí. No, del año pasado. Alejandra Villarruel. Villarruel. Alejandra Villarruel, que nos va a acompañar en algún momento porque quiere participar. Y bueno, y este cuadro lo habíamos hecho en el pizarrón y después lo pasamos y acá lo ponemos a disposición de ustedes. ¿Se ve bien ahí, no? Sí, se ve perfecto. Bueno. ¿Se puede compartir en el grupo, profesor? Sí, son 20 pesos. Después bueno, pasamos una gorra después. Bien, esto es así. Es un gráfico muy simple, muy esquemático, sobre esto que venimos hablando recién, que son los diferentes tipos de jurisdicciones. Vamos a empezar el medio, que es lo más simple, ¿sí? A ver si se ve el cursor. Acá. ¿Qué tenemos acá? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pongámosle barra federal. Partimos de acá. Vimos el artículo 116, que decía que la Corte y los tribunales inferiores van a atender en todas esas causas, entender y resolver en todas las causas. Donde la Constitución, las leyes del Congreso y los tratados que celebra la Nación estén en cuestión. Todo ese es el ordenamiento federal. Recuerdan artículo 31, la supremacía federal. Recuerdan sobre el orden provincial. Entonces, aquí vamos a ver lo que es cómo está organizada esa jurisdicción federal para resolver los casos federales, que son aquellos que hacen a la supremacía federal, que son, repito, los que dan lugar a, no, como dice vamos a usar la terminología correcta. Momento. Sí. Me trabé. Momento. La Constitución, las leyes y los tratados son ley suprema de la nación. Eso es el artículo 31. Y el 116 lo que dice es: corresponde a la Corte y los tribunales inferiores a la Corte Suprema Federal, podríamos ponerle ahí, y a los tribunales inferiores de la Nación, ahí donde dice Nación tienen que poner barras federales, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos, no me salía eso, puntos regidos por la Constitución, las leyes de la Nación y los tratados que celebra la Nación. Recuerden que el artículo 124 le permite a las provincias celebrar tratados internacionales. ¿Sabían eso? Bajo ciertas condiciones, pero puede haber tratados que celebran las provincias. Acá lo que nos importa son los tratados que celebra la Nación. Y cuando hablamos de las leyes, siempre con la salvedad de los códigos, ¿no? Del 7512. ¿Por qué esa salvedad? Porque esos códigos los va a aplicar, los van a sancionar, van a tener jurisdicción los jueces provinciales. Entonces, ¿cómo se organiza la jurisdicción federal? Vamos ahí donde está la Corte. Brigitte, está escribiendo Brigitte. Bien, vamos a donde está la Corte. Algo sin que...
no hay problema. Y vamos abajo. No, te pido sin querer. Fíjense acá abajo. Perdón. Primera instancia federal. Muchos jueces de primera instancia en competencia federal a lo largo de todo el país. Vamos a tener en muchas jurisdicciones provinciales, digámoslo diferente, en muchos territorios provinciales, más territorio de la ciudad de Buenos Aires, vamos a tener jueces de primera instancia federales. Y acá ponemos ejemplo Comodoro Pi. ¿Por qué ponemos ese ejemplo? Porque es lo más conocido. En la ciudad de Buenos Aires hay jueces federales de primera instancia que van a entender en materia federal, digamos, van a entender en delitos, por ejemplo, que sean federales. Por ejemplo, delitos de corrupción, delitos de contrabando, delitos de trata, delitos económicos federales, etcétera, etcétera. Cuando se apela, fíjense que acá dice competencia apelada, ¿ven? Se apela a segunda instancia, vengo acá. Segunda instancia federal, que es una cámara federal. Después tendremos que ver la materia. Cámara federal en lo contencioso administrativo. Cámara Federal Civil y Correccional, Criminal y Correccional. Cámara Federal Civil y Comercial, etcétera, etcétera. Cámara Federal Laboral. ¿Me siguen? Es una cámara, segunda instancia, federal. Tenemos las cámaras federales en Comodoro Pi también, algún piso más arriba. Ya no juez de primera instancia. ¿Se acuerdan? Bonadío, que falleció, muy conocido. Y muchos más, son 12 los jueces de primera instancia en la ciudad de Buenos Aires federales. ¿Sí? ¿Por qué se llama Comodoro Pi? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? Bueno, se llama Comodoro Pi porque están en la avenida Comodoro Pi. En Retiro. Ahí. Alfredo había puesto eso. Ah, no estoy viendo el chat, porque al compartir no puedo ver el chat. No se escucha. ¿No se escucha? Ahí estamos en problemas. Ahora estoy viendo el chat. Por la Se calle. escucha muy entrecortado. ¿Escucha entrecortado? Claro, por la ubicación, ¿no, profe? Por la Ahora se te ubicación. escucha mejor, se te escucha bien ahora. Bien, voy a poner más fuerte esto por las dudas. Bien, entonces, en la avenida Comodoro Pi están estos tribunales que son famosos. También está la Cámara Federal, y como decíamos hoy, la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires fue la que realizó el juicio de las juntas, por ejemplo. Bien, y luego, si yo apelo de la Cámara, me voy a la Corte, que es la tercera instancia federal. Es decir, primera instancia, acá abajo, segunda instancia, la Cámara, y la tercera instancia, la Corte. Si yo lo miro así, de manera vertical, eso es la jurisdicción federal. Empiezo un juez, voy a una Cámara, termino en la Corte. Me quedé frisado, ¿no? Termino en la Corte. Sí. Sí. Ahí volví. Juez, Cámara, termino en la Corte. En el medio, lo que puedo tener acá, en esta flechita, es una Cámara de Casación. Pero lo que tienen que saber es que es solo en materia penal. El triangulito ese, ¿eso representa, profe? Sí, pero solo en materia penal. Fíjense que está acá, los triangulitos, entre segunda y tercera instancia. Por ahora quédense con esto, con la federal. Ah, Están las cámaras de casación federal, que es a la que el fallo Corrales le va a decir: usted es competente, resuelva si los reos tienen que ir a su casa o quedarse en la penitenciaría. ¿Sí? Y solo en materia penal o criminal y correccional. Para las otras materias, laboral, civil, administrativo, todo eso, no hay cámara de casación.
En todo caso, paso de la Cámara de Apelaciones a la Corte. ¿Se entiende? Si nosotros a esto le llamamos tercera instancia y la colocamos acá, la Corte vendría a ser la cuarta instancia. ¿Se entiende? Después hay que ver si yo puedo pasar de Cámara de Casación a la Corte. No, esto tampoco es fácil, no es automático. Ninguna de estas apelaciones son automáticas. Fíjense, otras aclaraciones. Uy, ¿quién anda ahí? Mi nietito, profe. Nietito, muy bien, felicitaciones a la abuela y a la madre. Bien, Gracias. fíjense, Corte Suprema de Justicia de la Nación es un tribunal de la Nación con competencia o jurisdicción federal. ¿Sí? Esto lo tenemos que recordar. Sí. Si se logra pasar de segunda o tercera instancia provincial o bueno, acá, ahora llego a esto. Primero vamos a terminar acá. ¿Qué vimos recién? Vimos el andarivel del medio. Esto es como en la pileta, tengo andariveles. Yo largo por acá, llego acá. ¿Se entiende? Sí. ¿O no se entiende? Vamos ahora al andarivel de la izquierda. El andarivel de la izquierda es provincial. El andarivel provincial, yo arranco, por ejemplo, en un juez de San Martín, cerca de la Facu. Tengo un problema con mi vecino. ¿Saben una cosa? Les doy una novedad. Mi vecino me cortó el árbol ayer. Soy un hombre feliz. Y no me tuve que pelear. Tuve que pagarle al jardinero, nada más. Bien, si yo tengo un problema con mi vecino, me voy a un juez de primera instancia, provincial, en la materia que sea. Civil y comercial si no me paga una deuda, laboral si me quiere echar, contencioso administrativo si es la municipalidad que me quiere cobrar un impuesto, y así. Primera instancia provincial. Sí. De San Martín, de San Isidro, de Campana, de Mercedes, de donde sea. ¿Se entiende? Loma de Zamora. Sí. El juez resuelve y yo puedo apelar. Espere que muevo. Puedo apelar a la segunda instancia provincial, que es la Cámara de Apelación. Civil y comercial, laboral, etc. También de San Martín o por ahí. Pero es provincial. Cámara provincial. Si yo soy catamarqueño, me tengo que ir a un juez de San Fernando del Valle de Catamarca y después a la Cámara de Apelaciones ahí. ¿Se entiende? Cada uno dentro de su provincia. Yo no puedo pelearme con mi vecino de Polvorines e ir a la provincia de Río Cuarto, al juez provincial de Río Cuarto, porque es mi amigo. ¿Sí? Tengo un amigo, se recibió, lo nombraron juez en Río Cuarto, entonces le voy a llevar mi problema con mi vecino de Polvorines. ¿Qué me van a decir ahí? Que no le corresponde. Incompetente para el caso. No es competente, exactamente. No es competente en razón de qué. De jurisdicción. De territorio. De la jurisdicción, de territorio, y en virtud a qué. ¿En virtud a qué? A que no se va a hacer procedente, en virtud de que no va a ser procedente lo que nosotros estamos refiriéndonos a lo que ya solicitamos en primera instancia y apelamos en segunda instancia. Momento, Sonia, vas muy rápido. Todavía estoy en primera instancia y todavía no me aceptaron la demanda. Yo me peleo con mi vecino de Polvorines, los dos vivimos en Polvorines, José Cepaz, o Malvina Argentina, no me acuerdo, uno de los dos. Y uno es José Cepaz y el José otro Cepaz. es Malvina Argentina.
Sí, suponete que sean los dos ahí y cruzando la ruta 8 y me voy Ya a es otra Río cosa. Cuarto, en Córdoba. Al juez de primera Sí. instancia Río Cuarto, un juez provincial. Y le digo, mire, mi vecino me está haciendo tal cosa. Y el juez me va a decir, no soy competente, no tengo jurisdicción. Bien, la pregunta es, ¿en virtud a qué va a decir eso? En virtud a que eh, por el lugar, a ver cómo se dice, porque no corresponde, porque es en otro lugar, aunque sea provincia, no es en donde está radicado mi hogar, mi vecino, no le corresponde. ¿Y cómo se por llama eso? A un ver, tema- ¿quién la ayuda a Sonia? ¿Cómo se llama todo eso? por un tema, de geografía, geográfico. ¿Y cómo se llama todo eso? ¿Cómo se resume todo eso? Competencia, dice Elena. Está bien, pero ¿en virtud de qué es una competencia o la otra? Sonia dijo lugar. ¿Lugar de qué? Lugar de residencia. ¿Y cómo se llama eso? Jurisdicción. Más fácil. Ay, profe. Bueno, localidad donde debe resolver el municipio donde yo estoy Momento. residiendo. Ahí está, Débora. Bien, Débora. Dio en el clavo. Domicilio. En virtud del domicilio. Me van a decir, a ver, tráigame. ¿Dónde usted vive? Ay, bien, Débora. Yo vivo acá y mi vecino vive allá. Bueno, entonces, macho, vaya a su provincia, me van a decir. Al juez más cercano de su domicilio. Domicilio, ahí no Porque me tampoco me voy a ir al juez de Dolores, ¿se entiende? Porque me gusta Dolores y me queda camino a Mar del Plata. ¿Sí? Juez Ay, qué lindo. más cercano a mi domicilio. Bien, entonces sigo. Estaba acá, segunda instancia provincial, Cámara de Apelaciones. Cuando yo tengo un fallo de segunda instancia, ahí dice se abren dos posibilidades. Seguir en el mismo andarivel, yo voy por la pileta nadando y sigo avanzando por el mismo andarivel. ¿Qué es ir a la tercera instancia provincial? ¿Cuál es la tercera instancia provincial? El Superior Tribunal de Justicia de una provincia. Por ejemplo, en este caso la provincia de Buenos Aires. ¿Que tiene sede dónde? La sede es en los tribunales de la provincia. Doña, no me monopolice la clase. No monopolice la clase. ¿Quién habló? Bueno. Elena, muy bien, La Plata. O sea que, fíjense, yo me peleo con mi vecino y me voy al juez más cerca, San Martín. Sí. No me contesta lo que me gusta, apelo a la Cámara, que tengo más cerca, San Martín. Pero ya si voy a la tercera instancia, que es el Superior Tribunal de la provincia, ahí voy a tener que viajar. Me tengo que tomar un bondi a La Plata, ¿sí? Porque ahí está el Superior Tribunal. Y ahí le voy a presentar la apelación. En realidad se la voy a presentar a la Cámara y la Cámara me la va a aceptar o denegar y después tengo que ir a ver el Superior Tribunal. Pero termino ahí con un fallo del Superior Tribunal, en el mejor de los casos, que clausura la instancia provincial. Ya está, estoy en tercera instancia, ya se acabó, no hay más. O sea, se expidió el Superior Tribunal y a llorar el campito. ¿Sí? Se acabó. En el medio, si yo venía en materia penal, solo penal, tengo esto, podría ir a la Cámara de Casación provincial, esta de acá, ¿ven? Podría ir, si se da el caso y cumplo con todos los requisitos. Tengo en el medio, entre la Cámara de Apelación,
la segunda instancia, y el superior tribunal tengo esto que estaba acá, que era la Cámara de Casación en materia civil y correccional. ¿Se entiende? Es lo mismo que en la federal, pero a nivel provincial. Ahora, cuando yo hice esto, y ahí en todo caso esto sería cuarta instancia, lo mismo que decíamos de la Corte, si yo pasé por el Tribunal de Casación. ¿Qué hace el fallo Corrales? Dice, no es competente este tribunal, en realidad va a ser este. Bueno, lo dejo para después, si no nos mezclamos. Bien, pero acá decíamos dos posibilidades, ¿ven? Una es ir al superior tribunal y otra es ir directo por esta vía a la Corte Suprema. Es decir, puedo saltar de esta cámara, de acá, puedo saltar acá a la Corte. ¿Cuándo puedo saltar y cómo lo hago? Con un recurso extraordinario. Y para que haya recurso extraordinario que me permita ir a la Corte, como esta Corte es una Corte federal, como dijimos al principio, tiene que haber esto que está acá. Cuestión federal suficiente. Fíjense que hasta ese momento yo tenía una cuestión provincial, ¿sí?, que se dirimía en los tribunales provinciales. Para saltar de andarivel, pasarme al andarivel de al lado, donde hay otros nadadores, yo me quiero pasar ahí. Son los nadadores más grandes, ¿sí?, mucho más robustos. Yo tengo que justificar que tengo que ir ahí. Son más veloces. ¿Y por qué usted se quiere pasar acá? Bueno, ¿sabe por qué? Porque entrené mucho y ya estoy en condiciones de pasar ahí. Me entrenó Meo Lance. Entonces ahora yo quiero ir ahí. Bien. Entonces, me decía, bien, a ver, demostrámelo. Y me van a pedir que yo demuestre la cuestión federal. ¿Hay cuestión federal? Y ese es el objeto no, la condición de admisibilidad de un recurso extraordinario. El recurso extraordinario a veces lo llamamos REF, recurso extraordinario federal, con F al final. Entonces, para yo presentar un recurso extraordinario, tengo que mostrar que hay cuestión federal, para poder pasarme al otro andarivel, al del medio. No sé si ustedes vieron alguna vez una carrera de natación. Hay 6 o 7 andariveles. Cuando se larga la carrera, se forma como una flecha. No sé si se recuerdan los Juegos Olímpicos. ¿Por qué se forma una flecha? Porque en el medio va el más rápido, porque ya tienen tiempos previos. Después puede perder, pero en principio el más rápido en el medio. Y entonces se va formando los laterales, los que le siguen así. Acá lo mismo, lo más rápido es el medio, que es lo federal. Si yo me quiero pasar ahí, tengo que ser rápido, tengo que justificarlo, llamémosle. Bien, entonces ya tenemos el andarivel federal y el andarivel provincial. Si yo me quedo con eso, tengo todo muy esquematizado. Y me faltó decir algo. Como acá decimos dos posibilidades, quiere decir que yo podría decidir si quiero seguir acá en la instancia federal y seguir con el superior tribunal, o puedo decidir también obviar al superior tribunal y directamente irme a intentar la vía federal con la Corte. ¿Sí? Ahí son opciones. Lo que tengo que tener claro es que si yo pierdo la Corte no puedo volver al superior tribunal. Chao. O sea, es una decisión irreversible después. O voy por acá o voy por acá. Podría eventualmente intentar ir al superior tribunal y después justificar la cuestión federal, para de acá saltar a la Corte. Eso sí lo podría hacer. Ahora, si yo decidí de acá ir a la Corte, no puedo volver después a la instancia provincial. Salvo que lo resuelva la Corte. Que la Corte diga, mire, yo no soy competente, vuelva allá. No sé, podría suceder. Pero, en principio, estas dos opciones es o una u otra. ¿Sí? Es un dilema, es una bifurcación. Bien. Tomo la costera y me voy a La Plata. Ahí en la costera, la bendita costera. Bien. Hasta ahí parece claro. Jurisdicción provincial, jurisdicción federal. ¿Sí? Pero la cuestión se complica cuando entra la cava, que es el tercer andarivel. En realidad, lo que acá tengo
provincia de Buenos Aires lo tengo multiplicado por 23. O sea, yo a la izquierda tengo 23 andariveles más. Este y 22 más, ¿se entiende? Cada provincia va a tener esto. Y está obligada a tenerlo, ya lo leímos, artículo 5 y artículo 121. 121, 123, bueno, uno de esos, no me acuerdo. Pero digo, es una obligación que tienen las provincias de garantizar la prestación de justicia, tribunales ordinarios. Entonces, esto es provincia de Buenos Aires porque es la nuestra, pero en el resto sucede lo mismo. ¿Se entiende? O sea, esto multiplicado por 23 para allá. Es como una pileta de 23 andariveles más un 24 que es el federal, que lo deberíamos poner en el medio. Ahora, uno de esos 23 es este de la cava, que tiene su particularidad. Perdón, 24 con la cava, ¿no? Serían 23 más este. Más el federal serían 25. Tenemos 25 andariveles. ¿Sí? Si uno quisiera graficar, este tendría que ir el federal en el medio y ser un poco más alto, más fuerte. Y después todos los demás. Bien, ¿qué pasa con la cava? Recordemos los fallos que vimos, y todavía nos queda ver el de Córdoba, pero no nos va a cambiar el fondo del asunto, que es el siguiente. Empiezo acá abajo. Primera instancia de la cava. Un juez de primera instancia en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué es ese juez? ¿Es jurisdicción provincial o es jurisdicción federal? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Sí? Yo voy a un juez. ¿Voy a Comodoro Pi o voy a Lavalle, a tribunales, o voy a otros tribunales que están todos en la ciudad de Buenos Aires? Entonces, ahí lo que me tengo que preguntar es si ese juez es de jurisdicción nacional o de jurisdicción federal. La palabra provincial no va a aparecer. Va a aparecer o federal o nacional. Son las dos opciones que tengo adentro de la cava. Acá abajo Nacional. pusimos proceso gradual de traspaso. Lo que leímos recién en el fallo Corrales, ¿sí? Es esto. El traspaso era, ¿en qué consistía? Que estos jueces nacionales que se asimilan a jueces de la nación, que estarían acá, federales, se asimilan, pasen a ser jueces provinciales. Este es el traspaso, de acá que pasen acá. ¿Pero por qué? Porque se asimila nacional con federal. ¿Por qué se asimila? Porque esta justicia nacional, como antes la ciudad de Buenos Aires era la capital federal, sin autonomía, quien ponía a estos jueces y quien tenía la jurisdicción y quien ponía el presupuesto y todo eso, la organización y las sanciones, todo, era la nación, o sea, la instancia federal. Así nace esto, por eso tengo que conocer el origen. En el 94, acá lo tenemos, en el 94 cambia. ¿Por qué cambia? Porque a esta misma justicia nacional se le va a dar más autonomía. Primero en el 129 de la Constitución, después en la ley Cafiero y después en la práctica. Lo que pasa es que no se termina el proceso. ¿Qué proceso es este? El proceso gradual de traspaso. Es lento, y ya vimos, nos lleva unas cuantas décadas. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en la práctica? Que esto se llame justicia provincial. Entre comillas. Esto es lo que tenemos que lograr. Que sean jueces provinciales. Y como no es una provincia, le llamamos jueces locales. Esto tiene que ser juez local. Este de acá también es un juez local. Son tribunales ordinarios. Local, ordinario o provincial son sinónimos. Tenemos que lograr que nacional sea otro sinónimo. ¿Se entiende? ¿Y son sinónimos de qué? Son sinónimos por la negativa. Todos son sinónimos de no federales. Repito, provincial, local, ordinario o nacional son sinónimos de no federales. Lo dijo recién la Corte, ¿vieron? En uno de esos considerandos. Esta Cámara de Casación
nacional dijo, no es federal. Esa es la gran distinción que tenemos que conocer. Ahora, ¿eran federales antes? Y en realidad eran manejados por la nación, por el gobierno nacional. Tiene que dejar de ser así y pasar a ser autónomamente de la ciudad. Entonces, ese es el traspaso. Ahora, después el funcionamiento es el mismo. Tengo un juez de primera instancia local de la ciudad. Antes eran nacionales, ahora van a pasar a ser locales de la ciudad. Después tengo la Cámara de Apelaciones Nacional. Después puedo tener una Cámara de Casación Penal Nacional de la ciudad. Y después el Superior Tribunal de Justicia de la Cava. ¿Que dónde está? ¿Dónde reside? Capital Federal. Obvio, pero ¿dónde? En el Palacio de Tribunales. Congreso de la El Nación. Palacio de Tribunales es este. Y tiene algunos de estos. ¿Conoce el Palacio de Tribunales? ¿Calle? Sí. Oh, no me acuerdo, pero pasé varias veces. ¿Talcahuano es? Talcahuano y Lavalle. 500. Sí. 555. Talcahuano al 500. Ahí está la Corte, cuarto piso. Hay cámaras federales. Y creo que incluso hay algún juez, si no me equivoco. Pero seguro hay cámaras y está la Corte, la sede de la Corte. ¿Está en qué territorio? Federal. No, el Sí. territorio es de la Cava. Sí. Territorio. Ay, Territorio. Está en la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad es el territorio donde residen las autoridades federales. Todas. Sí. También está el Congreso de la Nación y está la Casa Rosada. Eso es lo que tenemos que no perder de vista. El asiento de los tres poderes. Ahora, el Superior Tribunal de Justicia también está en la Cava. ¿Entienden? Estos dos podrían ser vecinos espacialmente. Están a unas Perdón. cuadras. Están a unas cuadras. Averigüen dónde está la sede del Superior Tribunal de la Cava. Averigüen. Está a unas cuadras de la sede de la Corte Federal. La Corte Suprema Federal. ¿Eso por qué? Porque la Corte Federal está en el territorio donde residen las autoridades federales, que es el de la Cava, que era un territorio sin autonomía o con muy poca autonomía hasta el 94 y ahora es un territorio con muchísima más autonomía, pero que le seguimos debiendo terminar este proceso de traspaso. ¿Se entiende? Y luego, yo estoy acá en la Cámara Nacional, que algún día será Cámara Local de la ciudad, y también tengo las dos alternativas. Ir por apelación al Superior Tribunal de Justicia de la ciudad o irme a intentar el recurso extraordinario ante la Corte. Para lo cual también tendré que justificar que se presente un caso de cuestión federal suficiente. Es decir, tanto si estoy en la Cava como si estoy en una provincia, para ir a la Corte tengo que acreditar que me voy a pasar de carril porque se dan las condiciones, que es esa cuestión federal. Es decir, tengo que justificar porque estoy presentando un recurso extraordinario. Porque estoy pasando de jurisdicción local a jurisdicción federal. Esto se está por terminar. Ha sido una clase magistral sobre jurisdicciones. ¿Se entendió más o menos? Y acá abajo me quedaba algo. Sí, profe, súper claro. Se aplican normas federales que son la Constitución, los tratados y las leyes, artículo 31, como ya lo vimos. Esto se va a cortar y después volvemos con recurso extraordinario, que era lo que nos quedaba pendiente para el día de hoy. ¡Vamos! ¿Me escucho? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bien, excelente. Nos vemos en breve. 3, 2, 1, como Sanfer no hay ninguno.